Dios es bueno y nos permite estar aquí para adorarle, God is good. He allows us to be here también para aprender más de Él to learn from Him and worship y Him, para convivir como familia de fe. and to fellowship as a family in faith. Y mientras me preparaba para predicar este fin de semana, una de las cosas que más he visto en las noticias y en el internet es que hay muchas tormentas. And while preparing to preach, one of the things that I've noticed most in the news and online is that there are many storms everywhere. Y hay tormentas, desde las tormentas climatológicas, And there's stormy weathers, como lo que está ocurriendo en algunas ciudades o estados como por ejemplo Veracruz o en Jamaica o en Carolina del Norte. like what's happening in places like Veracruz, Jamaica, and North Carolina. O como lo que ocurrió ayer en la noche, que yo no sabía que iba a pasar aquí en McMinnville. Or what happened last night, I had no clue. There was a storm last night, Y se afecta todo. and everything is affected. Y algunas casas de ustedes amanecieron sin luz. And some of you even woke up to no light in your homes. ¿Has estado en algún tipo de tormenta así? Have you been in that kind of storm before? Se siente feo, ¿verdad? It doesn't feel well, Sobre right? todo cuando vas manejando y viene la tormenta. Especially when you're driving and you feel the storm just moving your car. Pero también hay otro tipo de tormentas. But then there's also other kinds of storms, Por ejemplo, la situación migratoria que algunos de nosotros estamos enfrentando. like the immigration situation that some of us are facing, O como el cierre financiero que el gobierno está teniendo. or like the government shutdown our country is currently experiencing, O las tormentas como la ansiedad y la depresión que están enfrentando cientos y miles de familias. or like the anxiety and depression that hundreds of families are facing. Y déjame añadir un tipo de tormenta más. Let me add one more kind of storm. Es ese tipo de tormenta que muchas veces se forma en nuestra mente cuando decidimos comenzar a seguir a Jesús. The storm that often forms in our minds when we decide to begin to follow Porque Jesus. por alguna extraña razón, todos aquellos que decidimos comenzar a seguir a Jesús, en algún momento pasaremos por alguna crisis o tormenta. Because for some strange reason, all of us who decide to begin following Jesus will go through some kind of crisis or storm at some point. Crisis en las que nuestro carácter va a ser puesto a prueba. Crisis is where our character will be tested. Tormentas en las que nuestras decisiones como cristianos serán puestas a prueba. Storms in which our decisions as Christians will be tested. Tormentas en las que nuestras convicciones serán puestas a prueba. Storms in which our convictions will be tested. Y pienso que es posible que hoy muchos de nosotros estemos pasando por algún tipo de tormenta. And it's possible that many of us are going through some kind of storm today. Y déjame decirte que cuando hay tormenta, se siente muchas veces que esa tormenta nos inunda. And let me tell you that sometimes when we are going through these storms, it feels like it's engulfing us. Y hay momentos en que estas tormentas son tan intensas que se siente que no vamos a salir de ellas. And there are times where these storms are just so intense that we feel that we're not going to get through them. O hay momentos en los que pensamos que nuestra mente y nuestro cuerpo ya no va a poder más. There are times that we think that our minds and our bodies just can't take anymore. Déjame darte algunos ejemplos. Let me give you an example. Tormentas como cuando como padres ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Storms that, as parents, we no longer know what to do with our children. O tormentas como cuando nosotros como jóvenes parece que los planes no salen como queremos. Or storms where, as young people, our plans just don't seem to work out as we want. O como cuando los hijos ya se sienten que no entienden a sus padres. Or when, as children, we feel our parents just don't understand us. ¿O qué te parece esa tormenta en el matrimonio cuando pensamos que nuestra relación ya no tiene futuro? Or how about the storms where, as spouses, we think that our marriage has no future? O déjame darte la última tipo de ejemplo. And let me give you the final example. Cuando como cristianos sentimos que le estamos fallando a Dios y se vuelve una tormenta de fe en nuestra vida. Like when, as Christians, we feel that we are failing God. Creo
Creo que de alguna manera todos estamos pasando por algún tipo de tormenta. I believe in some way that we are all going through some kind of storm. Y hay un pasaje en la Biblia que me gustaría que leamos juntos y se encuentra en Lucas 8:24. And there's a passage in the Bible that I would like for you to share with you, found in the book of Luke, chapter 8, verse 24. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. The disciples went and woke him, saying, Master, Master, we're going to drown. He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm. Cierra tus ojos y vamos a orar. I ask you to please close your eyes and let us pray. Dios, habla a nuestra mente y a nuestro corazón Father, speak to our hearts and our minds today y calma nuestras tormentas. and calm our storms. En tu nombre dedicamos este tiempo. In your name, we dedicate this time, Lord. Amén. Amen. Hay una frase que quiero que tengas en mente durante este sermón. Now, there's a phrase that I want you to keep in mind throughout the sermon. Y la frase dice, si Jesús está en mi barca, Él puede calmar mi tormenta. And that phrase is, if Jesus is in my boat, he can calm my storm. Vamos a estudiar el pasaje completo de esta historia. We're going to study this phrase completely. Acompáñenme a vivir en una tormenta, así que I invite you to join me in like a storm-like situation. viene la tormenta. Y Here comes the storm. se empieza a oscurecer. It starts to get dark, Se oscurece más todavía. and it gets even more dark. Más. More. Y estamos en medio de un lago, de un río. And we are in the middle of a lake. Dice el versículo 22 y va a estar ahí en la pantalla esta vez la Biblia. And verse 22 says, and it's going to be up on the screen. Un día Jesús subió con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo, así que partieron. One day, Jesus said to his disciples, let us go to the other side of the lake. So they got into the boat and set out. Espera, vamos a hacer un disclaimer. Okay, we're going to have a disclaimer here. Vamos a molestar un poquito a los de las luces. We're going to make the people in the lights a little uncomfortable. Vamos a inquietarlos un poco. Prendan las luces, por favor. Turn on all the lights, please. Tengo que decirle a la gente que está aquí I'm going to tell the people that are here, que no se vayan a dormir. don't fall asleep. Así que si ves a alguien durmiendo, So if you see somebody falling asleep, despiértalo como si hubiera una tormenta, ¿ok? wake them up like there is a storm. No se vale dormirse. Don't fall asleep. ¿Listos para ir conmigo otra vez a la tormenta? Are you ready to go back with me to the storm? Vamos a la tormenta. Let's go to the storm. Ese día, de acuerdo a lo que leemos en Marcos, el Señor Jesús había estado enseñando durante un buen tiempo. What we read in the book of Mark is Jesus had been teaching for quite some time. Y lo que sabemos de Jesús es que a Jesús le gustaba alejarse con sus discípulos para descansar y para pasar tiempo con Dios. And what we know about Jesus is that after ministering, he'd like to withdraw with his disciples to rest and spend time praying to God. Entonces eso fue lo que pasó. And so that is what happened. Jesús terminó de enseñar y fíjate muy bien lo que les dijo a los discípulos. Jesus finished teaching, and pay close attention to what he says to his disciples. Él les dice, crucemos al otro lado. He says, let's cross to the other side. No les dice, hey chicos, vamos a ver si cruzamos. He doesn't say, hey guys, let's see if we can cross the other side. No les dice tampoco, muchachos, pienso que sería bueno, tal vez si cruzamos. He doesn't say, hey guys, I think it would be good if we crossed. Yo tampoco les pregunto, hey, ¿ustedes creen que podemos cruzar? He doesn't say, hey, do you guys think that we can cross? Jesús les dice, hey, crucemos al otro lado. He tells them, let us go over to the other side Mira of lo the que lake. dice el siguiente versículo. Next verse. Y mientras navegaban, él se durmió. And as they sailed, he fell asleep. Jesús se durmió. He fell asleep. Y entonces, a ver, suban el volumen ahí, vamos a la lluvia. Se desató una tormenta. And then a squall came down on the lake. De modo que la barca comenzó a inundarse. A ver, empuja al de al lado así, dile, ay, empezamos a inundarnos.
La barca comenzó a inundarse. And so the boat became swamped, and they were in great danger. Y la Biblia nos dice eso, que ellos empezaron a estar en un gran peligro. And that's what the Bible tells us, that they were in great danger at the time. ¿Esto no te parece un poco divertido y algo extraño al mismo tiempo? Don't you find this very interesting and exciting at the same time? Jesús es hijo de un carpintero. Jesus is the carpenter's son. Y él se sube a la barca con sus discípulos y les dice, hey, vamos a ir al otro lado. And he gets into the boat with the disciples and says to them, let's go to the other Y side. entonces el hijo del carpintero se sube a la barca And so the carpenter's son gets on the boat, y decide irse a un lugar donde se puede, decimos en México, echar un coyotito. and so he goes onto a part of the boat where he can lay down and take a little nap. Ahora, ¿recuerdas algunas características de los discípulos de Jesús? And so do you remember a couple of the characteristics from the disciples? Los primeros 4 que eligió, ¿recuerdas cuál era su profesión? The first 4, do you remember what the scripture said? Ellos eran pescadores, They were fishermen. así que estaban acostumbrados a el lago, And so they were already used to being in the water. estaban acostumbrados a la oscuridad tal vez de la noche, They were already accustomed to the darkness of the night. estaban acostumbrados a la lluvia fuerte They were already used to the heavy rains. y estaban acostumbrados a estar en medio del lago. And so they were already used to being in the middle of storms. Y ellos empiezan a preocuparse. And they start to get worried. Y mientras ellos están preocupados, And so while they were worried, el maestro, the teacher, el Señor Jesús, Lord Jesus, el creador del cielo y tierra, the creator of earth en heaven, and heaven, está dormido. is asleep. ¿Ok? ¿Estás conmigo en la historia? Are you with me? A ver, prendan las luces para ver si todos siguen despiertos, por Okay, favor. turn on the lights to see if anybody fell asleep. Todos están Nope, despiertos. Ok. everybody's awake. Ok. La tormenta llegó. The storm came. Y esto parece que para Jesús no es un problema, And this seems like this isn't a problem for Jesus. pero para los discípulos sí es un gran problema. But for the disciples, it is a problem. Dice la Biblia que la barca comenzó a inundarse. The Bible says that the boat began to get swamped with water. Y que esa inundación empezó a provocarles un gran peligro. That what they were in, all the water, and they were starting to get worried about Y it. cuando leo esta historia me gusta mucho pensar en los discípulos. And so, in this story, I like to think a lot about the disciples. ¿Puedes imaginarlos a ellos? Can you imagine them? Al menos pensamos y tenemos en mente que son 12. First, let's picture that it's 12 of them. Y entonces empieza, otra vez vamos a la tormenta, por favor. Okay, let's go back to the storm again. Empieza a hacer viento y a poner la lluvia y dijeron, hey, ay, se me hace que nos vamos a mojar esta noche. And so there were winds, the heavy winds came, the rains came, and they said, hey, it looks like we're going to get wet. Y luego empezó a ponerse más fuerte, ¿no? Y dijeron, ay, como que ya se empieza a sentir, ¿no? Acá que se mueve. And so then it starts to get stronger, and it says, hey, look, this is getting kind of bad. Y de pronto empieza más fuerte y empieza a ponerse el agua en el bote y se sacan las tinas, ¿no? Y, bueno, And so then it starts to flood, and then maybe thought, whoa, there's a lot of water. empezaron a sacar el agua. They started to remove the water from the Y boat. tal vez uno de ellos volteó para allá. And then perhaps one of the disciples looked over to the other side. Y estos están todos remojados, ¿verdad? They're all wet, Y dice, ¿está dormido el maestro? and Jesus, our teacher, is asleep. Bueno, saca el agua. And so they're getting buckets of water out. Y en mi imaginación, no está en la Biblia, And in my imagination, it's not in the Bible, tal vez Pedro se puso muy intenso, ¿no te lo imaginas? Peter became more intense. Can you imagine him? ¡Órale, a sacar el agua! Hey, hurry up, there's water, ¡Hay get que it sacar el out. agua! Let's get out the ¡Nos water. estamos inundando! We're going to Y drown. de pronto algo pasa en sus recuerdos, en sus pensamientos. And so something happens in his thoughts. Porque para este momento los discípulos ahora ya están asustados. Because at that time, all the disciples are probably afraid. Es más, no solo están asustados, están aterrorizados.
It's not to say that they're afraid, but they're terrorized because they feel like they're going to die. La tormenta está creciendo tanto And the storm is continuing to grow. que ellos están sintiendo que se van a morir. They're feeling like they are about to die. Y han intentado todo hasta ese momento por su cuenta. And they've tried everything in their own way. Y han intentado con sus habilidades solucionar el problema. And they tried to solve the problem with their own abilities. Y se dieron cuenta que su experiencia no fue suficiente. And they realized that their experience or their skill was not enough. Y que sus fuerzas no son suficientes. And that their strength wasn't enough. Y que ellos literalmente estaban sintiendo que se iban a morir. And they were literally feeling like they were about to die. Y entonces parece ser que se les ocurre una mejor idea. And so then they think of a better idea. Vamos a despertar al maestro. Let's wake up the teacher. Y entonces van y corren hacia ellos y lo despiertan. ¡Hey, Jesús! And so they go towards the teacher and say, hey, Jesus, ¡Despiértate! wake up. ¿Y qué hace Jesús? And what does Jesus do? ¿Qué dice la Biblia que hace Jesús? What does the Bible say that Jesus did? Jesús se levanta por petición de ellos. Y entonces reprende la tormenta. The Bible says that when they woke Jesus, he got up and rebuked the wind and the raging waters. ¿Y qué sucede con la tormenta? And what happened to the storm? La tormenta que los ponía en peligro, The storm that was putting them in danger, la tormenta que los estaba asustando, the storm that was making them fearful for their lives, se calma completamente. subsided. ¿Recuerdas la frase de este día? Do you remember today's phrase? Si Jesús está en mi barca, Él puede calmar mi tormenta. If Jesus is on my boat, he can calm my storm. Muchas veces tú y yo estamos pasando por situaciones que parecieran ser parte de nuestra vida normal, pero que en algún punto se transforman en tormentas. ¿Sí? Many times, You and I go through situations that seems to be part of our normal lives, but at some point they turn into storms. y nosotros empezamos a intentar enfrentar nuestras tormentas con nuestras propias capacidades. And then we begin to face the storm and try to solve them with our own experience. Empezamos a enfrentar las tormentas con nuestras propias experiencias. We begin to face the storms with our own strength. Enfrentamos esta enfermedad con nuestra propia fuerza. We try to defeat our health issue with our own strength. Y si tú eres como yo, la realidad es que muchas veces la tormenta termina ahogándonos y haciéndonos sentir que ya no podemos más. And if you're like me, the reality is that many times the storm ends up drowning us and making us feel like we can't go anymore. Y muchas veces cuando estamos en tormentas, And many times when we're in storms, corremos de un lado a otro tratando de solucionarlo. we run from one side to the other to solve it. Sacamos una cubeta más para sacar agua. We take one bucket of water to take out the other. Ya estamos todos remojados por And la we're tormenta. completely wet. Estamos todos preocupados. We are worried. Intentamos alguna idea más, We try something else. pero se nos olvida lo más importante. But we forget the most important thing. Y eso es que si Jesús está en mi barca, Él puede calmar mi tormenta. And that's if Jesus is in my boat, he can calm my storm. Yo no sé cómo has venido hoy tú a la iglesia. I don't know how you came to church today. Tal vez tu matrimonio apenas está comenzando la lluvia de la tormenta. Perhaps in your marriage, the rain is just beginning. Y sabes que puede venir una tormenta. And you know that the storm can win. O tal vez en tu vida como joven sientes que las olas de la tormenta se están poniendo fuertes.
Or perhaps as a young person, you already feel the strong winds and many O waves. tal vez en tu vida como padre sientes que ya te estás inundando. Or perhaps as a parent, you feel like you're already being flooded and drowned. O en tu vida cristiana sientes que tu fe se está muriendo. Or in your Christian life, you feel like your faith is dying. Yo quiero invitarte a pensar una y otra vez. I want to invite you to think, Si Jesús está en mi barca, Él puede calmar mi tormenta. if Jesus is in my boat, he can calm my storm. Solo necesitas acercarte a Él. You just need to draw near to Solo him. necesitas correr hacia Él. You just need to run to him. Solo necesitas buscarlo a Él. You just need to seek him. Solo necesitas pedirle ayuda a Él. You just need to ask him for help. Ahora déjame añadir un dato extra, un giro extra. Now, before I finish, let me add a little twist here. Porque una de las cosas que sucede después de que Jesús calma la tormenta es que le pregunta algo a sus discípulos. Because one of the things that happens after Jesus calms the storm is that he asks asks his disciples Y la something. pregunta es, ¿dónde está su fe? And the question is, where is your faith? Y yo cuando leo esta pregunta pienso, ¿a qué se refería Jesús? And when I read that question, I think, what did Jesus mean? Y yo me he encontrado dos respuestas. And I came up with two answers. Ahí te va la primera. Here's the first one. Tal vez ellos podrían haber sido capaces de hablarle a la tormenta y calmarla en el nombre de Jesús. Perhaps they could have spoken to the storm and calmed it in Jesus' name. Pero parece que nadie lo intentó. But it looks like nobody tried. Tal vez habrían sido capaces, Maybe they would have been able to, pero no lo hicieron. but they didn't try. Intentaron otras cosas They tried everything. e intentaron en sus propias fuerzas They tried with their own strength, y entonces fallaron. and so they failed. Pero la otra respuesta que yo me encuentro a mí me gusta más. But the other answer I came up with, I like better. Y bueno, quienes ya me conocen saben que soy un poco loco. And well, for some of you all that know me, I am a little crazy. Así que esta es la segunda idea. And so this is the second idea I have. Jesús les dice, ¿dónde está su fe? Jesus says to them, where is your faith? ¿Que no confían que yo les dije que vamos a cruzar al otro lado? Don't you trust that I told you that we were going to cross to the other side? ¿Puedes ver lo que yo veo? Can you see what I see? Déjame tratar de explicarlo. Let me explain it to you. Jesús tenía un propósito. Jesus had a purpose. Jesús tenía una misión. Jesus had a mission. Y él había invitado a esos discípulos a estar con él. He had invited those disciples to be with him. Y mientras esa tarea, esa misión no terminaba, había mucho por hacer. And while that task wasn't finished, there was still so much to do. Entonces, acompáñame en esta idea. And so I invite you to follow me in this idea. ¿Qué tal si Jesús les estaba diciendo, ¿por qué no pudieron descansar conmigo en medio de la tormenta? What if Jesus was saying to them, why couldn't you rest with me in the middle of the storm? ¿Qué tal si todos nos hubiéramos echado un coyotito? What if all of us would have taken a little nap? ¿Tú crees que Jesús, como hijo de Dios, no sabía que había una tormenta? Do you think that Jesus, as the Son of God, didn't know that there was a storm? Sabes que soy un poco creativo para imaginar You know that I'm a little creative to think on these ideas. y que me gusta meterme a la historia. And I'd like to get further into the story. ¿Tú crees que Jesús, como hijo de Dios, no sabía que había una tormenta? Do you think that Jesus, the Son of God, didn't know that there was a storm happening? ¿O en algún momento de la historia, Or at some moment of the story, tú crees que Jesús no se había mojado un poquito? Jesus wasn't wet himself? Yo pienso que sí. I think so. Pero aún así, Él puede tener descanso. But even so, he can still rest Porque sabe que la tormenta no va a terminar con Él. because he knows that the storm wouldn't end with him. La tormenta no va a acabar con su vida. The storm wasn't going to end his life, Y en consecuencia, esa tormenta no va a acabar con sus discípulos. and that storm wouldn't end with his disciples either. Entonces, en ocasiones, tú y yo necesitamos alguno de estos dos tipos de fe. And so sometimes you and I need one of these two kinds of faith. Fe para calmar la tormenta a nuestro alrededor en el nombre de Jesús. Faith to calm the storm around us in the name of Jesus.
O bien, fe para poder descansar en Jesús en medio de la tormenta. Or 2, faith to rest in Jesus in the midst of the storm. ¿No te parecería así genial que alguno de los discípulos hubiera dicho, bueno, ahí viene una tormenta, pero como el maestro está dormido, pues ahorita vengo, voy a ir a dormirme con él? Wouldn't it have been a great idea if one of the disciples had said, well, a storm came, but if the master is sleeping, I want to rest with him too. O que tal vez alguien dijera, hey, ahí viene una tormenta, así que es tiempo de que la calmemos en el nombre de Jesús. Or if someone had said, hey, there's a storm coming, it would be good if we calmed it in the name of Jesus. Después de que Jesús calma la tormenta, And after Jesus calmed the storm, los discípulos quedan completamente asombrados. the disciples remained astonished and surprised. Y estoy seguro que aún con el susto, And even though with their fears, ellos aprendieron mucho de Jesús esa tarde. they learned a lot from Jesus in that moment. Tal vez tú hoy estás pasando por una tormenta muy difícil que nadie más entiende. Perhaps you are going through a very difficult storm that no one else understands. Déjame recordarte la frase de hoy. Let me remind you today's Si phrase. Jesús está en mi barca, Él puede calmar mi tormenta. If Jesus is in my boat, he can calm my storm. Tal vez en la tormenta que estás viviendo puedes usar la fe que te queda para calmarla en el nombre de Jesús. Perhaps in the storm that you are experiencing, you can use the faith that you have left to calm it in the name of O Jesus. tal vez en la tormenta que estás viviendo puedes decirle a Jesús, Señor, permíteme descansar contigo en medio de esta tormenta. Or perhaps in the midst of the storm you are experiencing, you can say to Jesus, let me rest in you in the midst of this storm. Me encanta pensar, me encanta soñar en que podemos ser una iglesia llena de fe que está lista para salir adelante aún en medio de las tormentas. I love to think that we can be a faith-filled church that is ready to move forward even in the midst of the storm. Me emociona mucho imaginar que nuestra fe en Jesús nos va a permitir calmar las tormentas a nuestro alrededor en su nombre. And I'm excited to imagine that our faith in Jesus will allow us to calm the storm around us in his name. Y yo sueño cada día y oro por una iglesia que sea capaz de descansar en Jesús aún en medio de la tormenta. And I dream of a church that can rest in Jesus even in the midst of the storm. Déjame preguntarte, ¿cómo está tu corazón hoy? Let me ask you, how is your heart today? ¿Estás listo para seguir adelante a pesar de la tormenta que estás viviendo? Are you ready to move forward even though you're going through a storm today? Y si tal vez tú te sientes atrapado en medio de una tormenta, And if you possibly feel trapped in a storm, ¿qué te parece si hoy juntos corremos hacia Jesús? what do you say if we all run together to Jesus? Y le decimos, Maestro, sálvanos. We say to him, Master, save us. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Jesús, tenemos miedo. Jesus, we are afraid. Dios, aumenta nuestra fe. God, increase our faith. Yo quiero invitarte a que podamos orar. I want to invite you to pray. Pero mientras terminaba de escribir, añadí una página más a mi sermón. But as I was writing the sermon, I added another page, Y tengo una invitación más. and I have another invitation. Y es que tal vez tú hoy no estás seguro si Jesús está en tu barca. And that's perhaps today you are not sure that Jesus is in your boat. Tal vez nunca lo has invitado a entrar a tu barca. Maybe you haven't invited him into your boat. Y es por eso que sientes que tus tormentas son cada vez más grandes y más fuertes. And that's why maybe you feel like your storms are bigger and stronger. Entonces, la invitación para ti es igual de sencilla. And so the invitation for you is very simple. Invita a Jesús a tu barca. Invite Jesus into your boat. Porque si Jesús está en tu barca, Él puede calmar tus tormentas. Because if Jesus is in your boat, he can calm your En storms. cualquiera de los dos escenarios, In either scenario, es importante que te acerques a Jesús y le digas, Señor, ayúdame a calmar mi tormenta. it's important for you to ask Jesus
Come into my boat, calm my storm, Pídele al Señor que venga a tu corazón. and have him come into your heart. Habla con Dios y dile que lo necesitas en tu vida. Talk to God and tell him that you need him in your life. Habla con el Espíritu Santo y dile que anhelas su compañía en medio de la tormenta. Tell the Holy Spirit that you long for his presence in the midst of your storm. Es posible que todos nosotros estemos pasando algún tipo de tormenta. It's possible that many of us are going through some kind of storm. Así que quiero invitarte a que oremos juntos. And so I invite you to pray together. ¿Podrías ponerte de pie? Well, I invite you to please stand.